Bueno, nosotros investigamos la asociación de la procalcitonina sérica con la función del injerto en el periodo post-trasplante inmediato en receptores renales, Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, en cuanto a antecedentes, pues recordar, y hemos sabido que la procalcitonina, desde que se descubrió, la hemos asociado con infecciones bacterianas, predominantemente por organismos gram negativos, y definitivamente durante toda su evolución pues ha mejorado en cuanto a sensibilidad y en cuanto a especificidad de acuerdo a todos los metaanálisis que tenemos. Actualmente, y en el metaanálisis más actual, está pues con una sensibilidad de 0.77, una especificidad de 0.79 y una predicción diagnóstica con un área bajo la curva de 0.85. Pero más allá de aquellas infecciones, pues se ha demostrado también que la procalcitonina no solamente va a incrementarse en condiciones infecciosas, sino que tiene mucho que ver con proceso inflamatorio de índole tanto crónico como índole agudo. Entonces, lo que se ha investigado pues también en que se eleva en procesos como cirugía, traumas, quemados, choque cardiogénico, fallas hepáticas, inclusive en fallas renales, aunque no se ha constatado que sea de un aclaramiento renal. Más bien allá va asociado en cuanto a la cinética que comparte con las citocinas inflamatorias, tanto interleucina 6 como interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, pues no va más allá de 10 nanogramos por mililitro, que es como un punto de corte, que es lo que se ha demostrado actualmente en todos los estudios, en la mayoría de los estudios que se ha hecho. Entonces, ¿por qué es importante las citocinas en la respuesta inmunitaria? Pues básicamente la activación de las citocinas, lo que intenta o lo que sabemos que hace a nivel de trasplante renal es activar a los linfocitos T con la finalidad de llevar a cabo su diferenciación y su proliferación. Los linfocitos TH1 son los linfocitos que van a actuar principalmente en eventos como rechazo, pero no solamente eso, sino que van a liberar interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa o linfotoxina, que es TNF-beta, y a su vez la expresión o la activación importante de estos linfocitos pues puede condicionar activación de macrófagos, lesión de células endoteliales del injerto, producción de anticuerpos IgG, fijadores de complemento, y la estimulación también de linfocitos TCD8 en citotóxicos. TNF-A principalmente e interleucina 6 van a condicionar el incremento de la procalcitonina, es decir, que como ustedes pueden ver aquí, la primera elevación que se lleva de las citocinas es interleucina 6 y TNF-alfa, que es lo primero que se eleva en una condición inflamatoria específica. Esa fue nuestra observación y de ahí que quisimos determinar, con base también a otros estudios, si es cierto que se incrementaba de esta manera. Posteriormente, y a las 2 horas, se presenta el pico de la procalcitonina, y la procalcitonina permanece elevada en niveles más altos en las 6 horas posteriores. Lo malo de las interleucinas es que, bueno, en nuestro centro no tenemos, es caro, y tenemos a nuestro alcance la procalcitonina, que se hace con mucha ventaja, pues podemos hacerla, y vemos que tiene una vida de hasta 34 a 48 horas y es fácilmente medible para nosotros. Se han hecho otros estudios también en los que, bueno, se intenta determinar si las citocinas se pueden medir para verificar si hay rechazo agudo o si hay disfunción de injerto, y pues bueno, en este caso y en este caso de aquí, pues interleucina 6 en biopsia o en orina, que bueno, nos da una indicación de que hay una falla de injerto. Entonces, hay muchísimos estudios, no hay ahorita algún consenso que diga que la procalcitonina sirve. Este es uno que les quise poner, que es del año 2008, y bueno, lo que intentaron los cirujanos es ver si aquellos pacientes que tenían infecciones, esos pacientes con falla o sin falla renal, tendían a tener diferencias en cuanto a los niveles de procalcitonina, y lo que encontraron ellos fue esto: un límite de procalcitonina entre 0.81 para aquellos que no tenían disfunción renal, pero aquellos que tenían falla renal tenían 2.57 en límites, con una predicción diagnóstica, un área bajo la curva de 0.70 y 0.80, que es lo que alcanzamos a ver aquí,
y que bueno, ambas fueron significativamente estadísticas y ellos concluyeron que la falla o la función renal tenía mucho que ver en este tipo de elevaciones en cuanto a procalcitonina. Este es un estudio de transplantation. Lo que ellos estudiaron fue la procalcitonina, pero en un periodo tardío, y lo que encontraron ellos es una correlación negativa en cuanto a aclaramiento de creatinina asociado a niveles de procalcitonina, como ustedes pueden ver aquí. Finalmente determinaron que la procalcitonina tiene una predicción de disfunción de injerto con un área bajo la curva de 0.84, y pues lo que ustedes pueden ver aquí, que es lo que se especifica en este cuadro, ¿no? Entonces, de ahí los antecedentes que nosotros quisimos ver, no existen marcadores para nuestros trasplantados con la finalidad de determinar pues si es que hay algo que nos pudiera ayudar a predecir solamente los datos clínicos, los bioquímicos y lo que sabemos, ¿no? Entonces, nuestra justificación es que la frecuencia de falla renal de injerto se presenta hasta el 50% en pacientes en donantes cadavéricos y en donantes vivos entre el 4 y 10%. Los pacientes tienen hasta un 49% de incidencia combinada de rechazo agudo y un riesgo de 41% mayor de pérdida de injerto cuando se presentan estas disfunciones. Y bueno, parece tener la procalcitonina una función o una utilidad en cuanto a predecir la disfunción de injerto. Y bueno, hasta este momento no se había evaluado la asociación entre la procalcitonina sérica y la disfunción precoz de injerto, que es del día 0 al día 7 del periodo post-trasplante, que es cuando se lleva a cabo esta valoración. Entonces, este fue nuestro objetivo, evaluar los niveles séricos de procalcitonina con la función de injerto en el periodo post-trasplante inmediato en receptores de trasplante renal. Fue un estudio de corta retrospectiva de septiembre del 2018 a abril del 2019, y bueno, los criterios de inclusión fueron los que ustedes pueden ver aquí. Realmente cuando los pacientes llegan al área posquirúrgica de trasplante, pues nosotros los recibimos y tomamos todos estos datos, que fue una hoja de llenado que nosotros tenemos, y los criterios de exclusión, pues básicamente que no tuvieran infección comprobada por cultivo. Hicimos cultivo en estos pacientes cuando hubo alguna sugerencia de infección, y bueno, que no tuvieran determinación de procalcitonina sérica. Entonces, nuestro proceso fue la selección de pacientes y los datos, la medición de la procalcitonina en los días 1, 3 y 5, se hizo el seguimiento clínico y bioquímico, y bueno, se determinó para nosotros disminución precoz de injerto como función lenta de injerto y función retardada de injerto. En cuanto al análisis estadístico, bueno, las variables dimensionales se expresaron en promedio de desviación estándar como mediana o moda, dependiendo si utilizamos percentilas, según la distribución de los datos, nominales mediante números y porcentajes, y bueno, se hizo la comparación de grupos mediante la prueba T-Student para muestras independientes, y utilizamos también la prueba de Oppermann-Whitney para la comparación de los grupos de procalcitonina, y utilizamos también el coeficiente de correlación de Pearson para asociar la creatinina sérica con los niveles de procalcitonina. Nuestros resultados, bueno, estas son nuestras características basales, una edad promedio de 35 años, básicamente no teníamos pacientes con sobrepeso y la mayoría fueron masculinos. Nuestra etiología básicamente es desconocida, el tiempo de reserva 8.5 años, la mayoría de nuestros pacientes estaban en hemodiálisis, 45 de estos pacientes pues tenían hipertensión arterial sistémica con una media de 37 años. 52% de nuestros receptores fueron de donador vivo y 48% fueron de donador cadavérico. Estas son nuestras medias, que son datos, que también nosotros tomamos cuando llegan los pacientes. PSAP de 36.2, FEBI de 54.3, dosis de noradrenalina y furosemida en estos rangos, y la creatinina sérica previa al trasplante con 10.96. Nosotros inducimos a los pacientes de acuerdo al riesgo inmunológico, como lo hacen en la mayoría de los centros, y bueno, vemos que predominantemente inducimos a estos pacientes que estudiamos con timoglobulina e inmunoglobulina, seguido de timoglobulina sola y de basiliximab. De toda nuestra población, el 76% presentó una función inmediata de injerto y el 24% presentó función retardada de injerto. Estas son
las características que tuvieron presencia o no de disfunción precoz de injerto, es decir, son asociaciones, el tiempo en trasplante renal, FEBI, uresis residual, uresis transquirúrgica, obviamente entre menos tenían más riesgo los pacientes, dosis mayores de noradrenalina y furosemide que fueron estadísticamente significativas. Estas son, han habido artículos en los que se presenta que los depletores de linfocitos pueden incrementar la procalcitonina. Quisimos ver si era cierto y bueno, el grupo que presentó mayor elevación de procalcitonina fue el grupo inducido con timoglobulina, inmunoglobulina, con rangos hasta de 3.90, que fueron los más altos en comparación de los otros, pero realmente no estadísticamente significativos. Y también hicimos comparación de los grupos de donador cadavérico y donador vivo, porque también los donadores cadavéricos se ha sugerido que tienden a elevar más la procalcitonina, y vimos que tenían una media de alrededor de 2.50, bueno, entre valores entre 0.89 y 10.82, pero al final estadísticamente significativas las comparaciones entre los dos grupos. Y estos son los niveles de procalcitonina que se presentaron entre los grupos con disfunción de injerto y sin disfunción de injerto, y vemos que básicamente sí hay una diferencia importante entre los niveles que presentan estos grupos, y bueno, yéndose hasta rangos hasta de 24 o 51.84 nanogramos por mililitro en estos pacientes en comparación a los días, y pues básicamente todos tuvieron significancia estadística. Estas son las correlaciones de Pearson, todas desde la procalcitonina del día 1 comparado con creatinina del día 1 tuvieron relación positiva, una correlación positiva aquí fue débil. Sin embargo, al comparar la procalcitonina del día 1 con la del día 3 y del día 5 se incrementaron a muy alta, que es en este caso con una R de 0.986, la previa 0.800, y pues realmente todos con significancia estadística. Entonces, nuestras conclusiones son los parámetros que les mostré que tuvieron asociación con la presencia de disfunción precoz de injerto. No hubo diferencias significativas entre los niveles de procalcitonina y los tipos de inducción, más que para timoglobulina, pero sin embargo no fue más allá de los 10 nanogramos. Los receptores de trasplante renal de donador cadavérico tuvieron niveles más altos de creatinina, y la procalcitonina, que fue una de las cosas importantes, mostró correlación positiva desde el primer día junto con la creatinina sérica. Entonces, niveles de procalcitonina mayores a 15 nanogramos en ausencia de infección y con factores de riesgos asociados, pues deberían de hacernos sospechar en pacientes que pueden desarrollar disfunción precoz de injerto.